Muy buenos días. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de la segunda parte de desarrollo. Habíamos estado viendo eh, que el desarrollo es el proceso de cambios que se van dando a lo largo del ciclo vital. Ciclo vital, todo el ciclo de vida, ¿no? Y habíamos visto que de acuerdo a las características en las cuales había similitud, se separaba en etapas. Habíamos revisado la etapa prenatal, la etapa de y la infancia, la niñez temprana, la niñez intermedia, y ahí nos habíamos quedado, ¿no? Verificando o en todo caso dándonos cuenta que la educación en general tomaba en cuenta estos niveles, ¿no? Entonces, por lo tanto, habíamos visto la etapa de la estimulación temprana, de la educación inicial y de la educación primaria. Entonces, hoy día vamos a revisar las etapas siguientes. Esta es una estadística que, bueno, creo que puede ser también una información. ¿Qué efectos tuvo la pandemia en niños y jóvenes, ¿no? Entonces, aquí se puede verificar que una de las afecciones más graves fue en función a la salud mental y al bienestar de la persona, o sea, el sentirse bien de las personas, ¿no? ¿Cómo afectó eso? Y de repente la pregunta sería, ¿por qué es el área en la cual más afectó la salud mental? ¿Por qué fue lo más afectado como producto de la cuarentena, el encierro, ¿no? ¿Y cuál será esto un estado duradero? ¿Ya quedó marcado para siempre? Como mucha gente suele pensar, ¿no? Que cada cosa que nos sucede nos marca para toda la vida, o de repente no. De repente es algo que va a ir variando, ¿no? O que se puede modificar. Hoy día vamos a revisar justamente, hablando de adolescentes, esta etapa. Luego de la niñez intermedia viene la etapa de la adolescencia, que va de 12 a 20 años aproximadamente, y luego sigue la adultez. Y les había dicho que el llamarla adultez se debía al hecho de que habían adquirido o mantenían una responsabilidad social. O sea, el tener responsabilidad social le da la categoría de ser adulto. Y es por eso que al sujeto de 20 a 40 años se le incluía o se le incluye ahora dentro de la categoría de adulto, indudablemente marcando la subclasificación de adultez temprana, ¿no? Adultez intermedia, lo que siempre se llamó adultez intermedia, de 40 a 65, y adultez tardía o adulto mayor para el sujeto que tenía más de 65 años, cambiándolo a los términos en los que antes se les incluía, ¿no? Entonces estamos definiendo la adolescencia como la etapa que sigue a la adultez intermedia. Va del periodo de 11 a 20 años. Es un periodo en el cual se dan una serie de cambios, muchos cambios físicos que tienen como consecuencia cambios a nivel cognitivo, cambios a nivel psicosocial también. La palabra adolescencia viene del latín adolescere. Durante muchos años se pensó que adolescencia venía de adolecer, y era que el adolescente adolecía de madurez en muchos aspectos de su vida. En realidad parecería que la palabra adolescencia se deriva más de adolecere, de ese latín adolecere que significa crecer, por el hecho de que hay un crecimiento, digamos que ya definitivo o grande, marcado en estas áreas que estamos revisando, ¿no? Física, cognitiva y psicosocialmente. Entonces nos quedamos con esa definición.
¿Cuáles son los cambios a nivel físico que se dan? Todos esos cambios físicos que se dan y que son cambios de alguna manera abruptos, que se presentan de manera muy rápida, son llamados o están incluidos dentro de lo que llamamos la etapa o la subetapa de la adolescencia, denominada pubertad. Entonces, cuando les hablan de pubertad, le hablan de esa primera parte de la adolescencia. Esos primeros años de la adolescencia, hemos dicho de 11 a 20 años, ya terminando los 11, ¿no? O sea, ya podría decirse de 12 a 20 años, esa primera etapa de cambios físicos, cambios en el cuerpo, externamente, y cambios internos también en el funcionamiento del organismo, se denominan pubertad. En la pubertad, las principales ganancias son la madurez sexual, el crecimiento en estatura y la adquisición de la capacidad reproductiva. Todo empieza, como ustedes pueden recordar, con el hipotálamo, ¿no? De pronto el hipotálamo activa la hipófisis. La hipófisis es una glándula que tiene como característica principal activar a otras glándulas endocrinas, por eso se le llama la glándula madre, ¿no? Entonces, hipotálamo activa hipófisis por procesos madurativos. Y la hipófisis lo que va a hacer es activar las gónadas sexuales a esa edad. Al activar las gónadas sexuales, llámese ovarios en el caso de la mujer, testículos en el caso del varón, entonces lo que va a suceder es que estas gónadas sexuales, estos órganos sexuales, testículos u ovarios, van a empezar a funcionar. Siempre existieron, siempre estuvieron allí, pero su función no era la de producción de hormonas. Ahora sí. Ahora los testículos producirán testosterona y los ovarios van a madurar, van a producir estrógeno, progesterona, haciendo madurar a los óvulos que allí contiene. O sea, las mujeres nacemos, creo que ya lo mencioné anteriormente, con todos sus óvulos, pero están inmaduros, incapaces de procrear. En este momento, llamado pubertad, parte de la adolescencia, estas hormonas que ha mandado la hipófisis, hormona luteinizante, folículo estimulante, van a hacer que estos ovarios empiecen, a través de la progesterona, el estrógeno, a hacer que los óvulos que están allí empiecen a madurar. Entonces se produce el fenómeno denominado ovulación y el fenómeno denominado producción de espermatozoides. Empieza eso. Como empiezan a funcionar estas gónadas sexuales, su crecimiento aumenta, o sea, aumenta su tamaño, ¿no? Aumenta su tamaño y empiezan a producirse las hormonas mencionadas, ¿no? Progesterona, estrógeno, testosterona. Y aparece lo que se conoce con el nombre de menarquia o la primera menstruación, espermarquia o la primera eyaculación. Ahora, ¿no? Tanto las gónadas sexuales masculinas que producen testosterona como las gónadas sexuales femeninas que producen testosterona, estrógeno, van a vertir ese contenido en la sangre. Estas hormonas van a ser vertidas, echadas en la sangre. La sangre, como ustedes saben, llega a todas las partes del cuerpo. Todo. Me pincho aquí, sale sangre, me pincho aquí, sale sangre. Todo el cuerpo tiene que estar irrigado para mantenerse vivo. Entonces, ahora llega sangre con progesterona, estrógeno o llega sangre con testosterona. Consecuencia de ello, el cuerpo empieza a cambiar. Entonces se producen cambios que son más visibles,
que son desde el exterior y que se conocen con el nombre de características sexuales secundarias. Entonces, las características sexuales secundarias son todas aquellas que se producen como consecuencia de la aparición de estrógeno, progesterona o testosterona, según el caso, en la sangre del individuo. A esas se le llaman características sexuales secundarias. Algunas de esas características sexuales secundarias son las que aquí mencionan, ¿no? El cambio de voz. En el caso del varón, la voz se vuelve más grave. En el caso de la mujer, la voz se vuelve más fina, más timbrada, más aguda. En el caso del varón, la musculatura estriada desarrolla más. El hombre empieza a desarrollar más músculo y menos tejido adiposo. En el caso de la mujer no es igual, ¿no? En el caso de la mujer empiezan a desarrollar las glándulas mamarias y se ensancha la cadera. El cuerpo de la mujer en realidad se prepara para la maternidad porque crecen los senos, pero los senos crecen porque se han desarrollado las glándulas mamarias y es a través de ello que se va a alimentar al nuevo ser. Las caderas se ensanchan. Las caderas se ensanchan porque la capacidad que tiene la mujer, la capacidad, digamos, mm, a la altura del útero y los órganos genitales, tiene que aumentar. La capacidad pélvica tiene que aumentar porque allí se va a desarrollar, en el caso de la maternidad, un nuevo ser y tu útero, que en este momento tiene el tamaño de tu puño cerrado, va a tener que ensancharse, ensancharse, crecer, 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 estirarse, 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 hasta que pueda tener dentro un bebé de 35 centímetros o 40. Entonces, tu capacidad pélvica tiene que permitir eso. Si tus huesos se permanecen así, tu capacidad pélvica no aumenta, el bebé va a sufrir daño, no va a saber cómo ubicarse, no va a poder crecer. Entonces, eso es lo que sucede en el cuerpo de la mujer. En el cuerpo del varón es la musculatura la que desarrolla, eh, más la musculatura estriada, y también aparecen vellos en zonas donde antes no existía, ¿no? En el caso de varón, sobre y debajo de la boca. En el caso de la mujer y del varón, en las axilas y en la zona pélvica, protegiendo. El vello púbico aparece para proteger la zona genital. Un golpe es como un amortiguador que está allí, ¿no? Entonces, a los primeros, o sea, todos los cambios que se producen dentro del organismo, que incluye la maduración de los órganos sexuales e incluye la producción de hormonas, testosterona, estrógeno, progesterona, etcétera, se le conoce con el nombre de cambios sexuales primarios. Y a todos los cambios que aparecen, que son visibles desde el exterior, se le conoce con el nombre de cambios sexuales secundarios. Indudablemente, la serie de cambios que se producen en el organismo del adolescente va a suscitar una serie de cambios a nivel emocional, a nivel de autoconcepto, a nivel de seguridad personal, etcétera, ¿no? Hay quienes esperan los cambios en su cuerpo, en el exterior, y hay quienes no quieren que llegue, ¿no? Por diferentes factores, por diferentes razones. A nivel cognitivo, nos encontramos en la etapa del eh, pensamiento lógico operacional abstracto o pensamiento mm, lógico abstracto o pensamiento lógico formal. Quiere decir, el niño ya tenía un pensamiento lógico en la niñez intermedia. Hola, ya. Tenía un pensamiento lógico en la niñez intermedia, pero su limitación era que necesitaba tocar o necesitaba imaginar aquello con lo que iba a razonar. Por eso tenía un pensamiento lógico concreto.
perdón, con toda, con todas estas características que están hacia la izquierda. Ese pensamiento lógico concreto ahora va a evolucionar hacia un pensamiento lógico formal. Quiere decir que ya no necesita manipular los objetos, ni siquiera imaginarlos. Lo único que necesita es verificar que el razonamiento que está realizando tiene una lógica formal, o sea, tiene consistencia lógica. Aplica o podemos aplicar allí, cumple con el, la derivación o el razonamiento lógico, formal. La lógica formal es la lógica de la forma. Esto es, cuando ustedes hacen razonamiento lógico y dicen P y tal cosa, P y Q, P entonces Q, etcétera. Entonces yo mi razonamiento P no tiene un contenido específico. El contenido se lo voy a poner después, pero si el razonamiento que yo tenga con nombres, apellidos, con palabras y contenido cumple con esa forma P y Q. P, entonces Q. Ya, cumple con esa forma, yo lo considero válido o lo consideramos válido. Entonces, el gran cambio que se da en la forma de pensar o de realizar procesos intelectuales es que ya no hay una limitación, sino que el sujeto puede hipotetizar inclusive, puede suponer cosas. Se consideran varias posibilidades. Trabaja con conceptos, ideas y razonamientos simplemente abstractos. Ya puedo razonar, puedo decir, si esta es la fórmula de la distancia y considera tales elementos, y yo tengo el peso, tengo el volumen de tal y cual elemento, entonces puedo calcular a través de esta fórmula cuál es la distancia entre el Sol y la Tierra. Nadie va a ir a chequear, a medir, ni a lanzar de repente, un dispositivo que lo mida, no, sino que simplemente se trabaja con los cálculos que se van haciendo y si tienen consistencia lógica son válidos y los tomamos como que son válidos, sin necesidad de una comprobación fáctica, ¿no? El pensamiento recursivo, esto es, tiene varias direcciones y asume diferentes puntos de vista. Y si yo hago tal cosa, entonces pasa eso. Y si yo hago tal cosa, entonces pasa eso. Él lo está viendo desde tal perspectiva, entonces por eso concluyó tal o cual cosa. En cuanto a su desarrollo socioemocional, ay, Anastasia. Hola. No, ¿qué pasó ahí? Bueno, la consecuencia, a ver, traten de mantener su micro apagado, por favor. La consecuencia de este pensamiento lógico formal y de esta ganancia en cuanto al tipo de pensamiento eh, es de que uno puede, pues, elaborar hipótesis y puede trabajar con hipótesis solamente. Sin embargo, el adquirir esta nueva forma de pensar, el tener un pensamiento lógico formal, hace posible eh, una gran, una, una gran variedad de razonamientos. Y se puede caer, o sea, al tomar en cuenta, al darse cuenta de todo lo que uno puede hacer con su pensamiento ahora, puede llevar al sujeto, en este caso al adolescente, a cometer errores. A esos errores que se cometen en esta etapa se les conoce con el nombre de egocentrismo racional. O sea, decíamos que egocentrismo, en el caso del niño, era la imposibilidad de ponerse en el lugar de la otra persona para ver, para percibir. En este caso, cuando hablamos de egocentrismo racional, nos estamos refiriendo a la imposibilidad de ponernos en el tipo de razonamiento de la otra persona. O sea,
Yo asumo, en otras palabras, que mi forma de razonar, que mi forma de hacer lógica, de aplicar la lógica, es la correcta, ¿ya? Y la del resto no la tomo en cuenta. No estoy tomando en cuenta la forma, y por eso yo creo tener la verdad absoluta. Y si alguien me razona de una manera diferente, entonces yo digo, qué absurdo, ¿no? Qué ridículo, ¿cómo va a pensar tal o cual cosa? Pero es que él le parece, o su vida le enseñó tal o cual cosa. No, no puede ser, pues, ¿no? O sea, la única forma de razonar válida es la mía, punto. Se acabó. A eso se le llama egocentrismo racional. No es obligatorio que suceda, pero sí es frecuente. O sea, digamos, entre 70 y 80% de los adolescentes caen en un periodo de egocentrismo racional. Hay dos formas como se manifiesta este egocentrismo racional o como se evidencia, si quieren, ese egocentrismo racional. Una es la audiencia imaginaria y otra la fabulación personal. ¿Qué es la audiencia imaginaria? Traten de asociarlo con el nombrecito mismo, ¿no? Audiencia son las personas que te observan. Una audiencia son los que escuchan tu disertación. Tu audiencia es la gente que te va a ver al teatro cuando actúas, etcétera, ¿no? El público. Entonces, cuando se dice de que, bueno, este sujeto lo que pasa es que está equivocándose y está atravesando un periodo de audiencia imaginaria, se refieren a eso, a que el sujeto piensa, el adolescente en este caso, de que su forma de razonar es tan brillante, es tan buena, que todo el mundo está pendiente de lo que hace. Todo el mundo es su público que siempre está viendo, que siempre está tratando de seguirlo, ¿no? Entonces, a eso se le llama audiencia imaginaria. Y llegar a creer de que siempre tengo una audiencia y que cualquier cosa que yo haga, aunque esté sola, ay, el resto me está mirando. Ya, imaginariamente, si quieren, acá dentro de mi cabeza, pero está mirando. Y es por eso que se suscitan situaciones como, ¿cómo me voy a poner esta chompa de nuevo? No, no puede ser, ¿no? O sea, ya me la puse la semana pasada, pero hijo, nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo que no se van a dar cuenta? ¿Tú crees que mis amigos son tontos, que no sé qué cosa? O sea, siempre tengo a alguien que me esté mirando. Por eso también puede venir de alguna manera el temor exagerado a una exposición o el temor de repente comillas, hacer el ridículo ante los demás, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a hablar? O sea, siempre pendientes de la audiencia, ¿no? Del resto, o sea, todo el mundo me está mirando, como si cada cosa que yo hiciera estuviera siendo vista siempre, siempre, siempre por muchas personas. Siempre tengo mi audiencia, siempre tengo mi séquito de gente aquí que me está, mi público que me está siguiendo, que me está mirando. Lo cual no es cierto, ¿no? Lo cual no es cierto definitivamente, ¿no? Hay cosas que las hacemos y nadie se va a dar cuenta. Pero no, tengo un barrito, como todo el mundo se va a dar cuenta. Hijo, nadie se va a dar cuenta. ¿Qué tú crees que el resto es ciego? Pero todo el mundo te va a estar mirando, ¿no? O sea, yo de verdad, si tú no me decías, yo no me daba cuenta que lo tenías. Pero yo pienso que sí, que todo el mundo está pendiente de mí. La otra forma de evidenciar este egocentrismo racional es la fabulación personal. Fabulación viene de fábula. La fábula es una explicación imaginaria, ¿no? Entonces, la fabulación personal viene a ser la idea que uno se hace de que es tan bueno, o sea, soy tan buena razonando, soy tan inteligente que yo puedo entender todo. O sea, yo fabulo, yo me imagino que yo entiendo todo, que yo me doy cuenta de todo y por lo tanto, por ende, a mí nada malo me puede pasar, pues, porque yo me doy cuenta primero, porque yo me voy a dar cuenta, porque yo no soy tonta, ¿no? Entonces, una suerte de invulnerabilidad
que es muy común en la adolescencia, el creerse invulnerable. No, a mí no me van a engañar, no, de ninguna manera. No, yo no me voy a caer, pues yo me doy cuenta. No, yo no, a mí no me van a asaltar, ¿cómo se te ocurre? O sea, ni que estuviera que, ni que fuera ciego. No, a mí no. No, yo me doy cuenta, me corro. No, yo me doy cuenta, me salvo. No, yo puedo hacerlo, ¿no? Yo puedo sustraer tal cosa y nadie se va a percatar. O sea, yo fabulo, yo imagino que soy capaz de todo, soy invulnerable. Esta fabulación personal puede llevar al adolescente a tomar riesgos demasiado altos. No, yo lo dejo cuando quiera. No, yo hago tal cosa y nadie me va a decir nada. ¿Qué cosa me van a hacer? ¿Qué me van a hacer a mí, no? O sea, eso, ¿tú crees que a mí me va a pasar? Voy a tener tanta mala suerte para que a mí me... No, y a mí no me sucede. O sea, eso es fabulación personal, esa suerte de invulnerabilidad que cree el adolescente que con su capacidad intelectual le vino junta, ¿no? Y la audiencia imaginaria, el pensar que siempre hay todo un público que me está mirando, que me está evaluando, que me está juzgando. Por suerte, estas, digamos, formas o modos de egocentrismo racional es algo pasajero. Puede durar, ¿no? Puede durar un, un par de años de repente, pero va a ir desvaneciéndose en la medida que el razonamiento lógico se vuelva un poco más maduro. Eh, ¿Por qué es importante que lo tengan en cuenta para que ustedes mismos vayan analizando su propio comportamiento? O sea, realmente es así, todo el mundo se va a dar cuenta que por segunda vez estoy usando esta ropa, o por último, ¿no? Pero más en la audiencia imaginaria se va a dar cuenta, ¿no? Se van a dar cuenta, me van a mirar, me están mirando, me están juzgando. En realidad, mucha gente ni se da cuenta de lo que una u otra persona hace o no hace, ¿no? Y la fabulación personal, también estar atento a eso, ¿no? Todo el mundo está expuesto a una serie de peligros, a una serie de riesgos que no son necesarios correrlos, no es son necesario exponerse a ellos, ¿no? Porque nosotros, como seres humanos, no somos invulnerables, pues definitivamente no somos invulnerables, entonces todo nos puede pasar también. En cuanto al desarrollo psicosocial, acá les están poniendo el concepto de desarrollo moral incluido. Y bueno, se incluye, digamos, como haciendo un paréntesis, la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg es un psicólogo que estudia, dice, ¿qué es la moral? La moral es lo bueno o lo malo, ¿no es cierto? Ya, pero yo puedo decir que algo es bueno por diferentes razones y puedo decir que algo es malo por diferentes razones. Y a eso le llama el razonamiento moral. El razonamiento moral es la justificación que una persona da para decir que algo es bueno o es malo. Entonces él emprende una investigación con esto, buscando justificaciones. No le interesa tanto si el sujeto dice que algo es bueno o algo es malo. Le interesa la forma como justifica, como sustenta que X cosa sea buena o sea mala. Entonces, de acuerdo a ello, encuentra tres etapas del razonamiento moral. Estas etapas del razonamiento moral son la etapa preconvencional, convencional y postconvencional. ¿A qué se refieren estas? En la etapa preconvencional, el sujeto dice que algo es bueno o que algo es malo de acuerdo a cuánto le afecte. Es bueno todo lo que me va a procurar beneficios. Es bueno porque voy a ganar tanto. Es bueno porque mi papá se va a alegrar conmigo. No, hacer tal cosa es buena porque me va a reportar ganancias. No es bueno porque me van a poner alta nota. O sea, es bueno aquello que me beneficia y es malo todo lo que de una u otra manera me puede perjudicar. No, eso está mal porque me pueden descubrir
y van a decir que soy malo, o que me van a meter a la cárcel, me va a pasar algo, o mi papá me va a castigar, ¿no? Entonces, es malo lo que me reporta un castigo, es bueno lo que me propicia un premio, un beneficio. Entonces, ese es un razonamiento moral preconvencional. En el razonamiento moral convencional, el sujeto más bien ya se somete a normas, a reglas de la sociedad. O sea, es bueno lo que el grupo dice que es bueno, es malo lo que el grupo dice que es malo. Ya no lo que me conviene o no me conviene, sino lo que dice el grupo. Busco estar de acuerdo con el grupo. Es la etapa que Colbert llama la etapa de la ley y el orden. Yo busco no hacer disturbios en el orden de las cosas, mantener el orden, ¿no? Y cumplir con las leyes. Lo que pasa es que el grupo inicialmente se supone que esta etapa es común entre los niños de 10 y 14 años, ¿no? Entonces es común que al comienzo el grupo, o sea, la convención, la llevo con mi grupo. No, eso está bien porque mi grupo dice que está bien. No, debo usar este polo rojo porque mi grupo dice que debo usar polo rojo, ¿no? Después el grupo va creciendo a medida que el niño va creciendo. Entonces mi grupo se convierte en, de repente, mis contemporáneos. Todos los chicos de mi edad hacen tal cosa. Entonces está bien, eso es lo que yo tengo que hacer. Yo voy de acuerdo con la convención. Pero después el grupo va a crecer más y ya no es solo la gente contemporánea a mí, de mi edad, sino es la sociedad. ¿Y cómo habla la sociedad? La sociedad habla a través de las leyes. Está bien lo que está de acuerdo a la ley, está mal lo que va contra la ley o contra las normas, ¿no? Entonces, está bien lo que la ley dice que está bien, lo que el reglamento dice que está bien, lo que la Constitución dice que está bien, lo que el Código Civil dice que debe hacerse. Está mal lo que va contra ello. Entonces es el periodo convencional. Colbert en su investigación lo vio hasta los 14 años. Después de los 14 dice, hay la posibilidad de que el sujeto, ya por el tipo de pensamiento que tiene también, ya no se guíe solamente por lo que la sociedad dice, por lo que las leyes dicen, sino por lo que sus principios, que después de los 14, teóricamente el sujeto ya ha adquirido, ya tiene como entes regidores para su vida, está bien si está de acuerdo a mis principios, a los principios universales, a los principios que yo he adquirido para mí y que los tomo como orientadores de vida. Está mal si va contra ellos, pudiendo inclusive producirse en algunos casos cierta desavenencia, ¿no? De repente yo digo, está bien que haga tal cosa porque de esa manera preserva la vida. La vida es uno de los principios básicos, pues, ¿no? Universales. Entonces la vida es lo primero. Pero eso que yo he dicho que está bien porque está de acuerdo con mis principios, puede ser que viole alguna norma. Está bien que esa señora haya robado ese pan porque era para alimentar a sus hijos y sus hijos no comían hace una semana, entonces podían haber muerto, ¿no? Eh, pero claro, fue contra la ley, ¿no? Está bien, pues ya que la metan a la cárcel, que le den una pena, que le hagan barrer calles, lo que sea, pero está bien que robar, porque salvó la vida de ellos, ¿no? Entonces ahí como que hay una fricción, pero teóricamente dice Colbert que es el periodo por el que vamos pasando, ¿no? Antes de los 10 años, de 4 a 10, porque él dice que el desarrollo moral empieza a los 4 años, el periodo preconvencional. Está bien lo que me conviene, está mal lo que de alguna manera me perjudica. Ya. Luego pasamos a lo convencional. Me convenga o no me convenga, está bien lo que la sociedad dice que está bien. Está mal lo que va contra las reglas, las normas, las pautas. Y postconvencional está bien lo que está acorde con los principios universales, con los principios que yo manejo, con los valores, etcétera, con la ética.
Entonces, teóricamente, un adolescente empezaría la adolescencia en la etapa convencional y poco a poco va a ir emigrando hacia lo que es lo postconvencional, ¿no? Es la idea. Entonces, empieza con lo convencional, porque empieza a los 12 años, y termina con lo postconvencional, ¿no? Ok, no, ya sacamos eso. Eh, ya. ¿Qué sucede en cuanto al desarrollo psicosocial del adolescente? Bueno, según Erickson, los adolescentes enfrentan el conflicto identidad versus confusión de roles. Ya en repetidas ocasiones se les mencionó que la búsqueda de identidad es uno de los principales em, objetivos del adolescente, ¿no? Quiero saber quién soy, en qué soy bueno, para qué sirvo, qué no, qué puedo hacer con mis habilidades, etcétera. ¿Por qué quiere saber todo eso? Porque quiere evitar estar confundido, ¿no? No distingo bien que, ya, es un perfil, ¿no? Es un perfil de una persona que está acá todo congestionado, bueno. Entonces, para evitar estar confundido y estar, por ejemplo, ¿no? eh, no conozco bien mis habilidades, o sea, no conozco bien mi identidad y puedo caer en una confusión, ¿no? Como, a ver, todos mis amigos van a postular a contabilidad, yo también. Ya estoy en un año de carrera y digo, no, esto no es lo mío, ya me cambio carrera, no, ya, bueno, voy a postular otra vez. Ahora digo, mejor voy a hacer como mis amigos del barrio, los del barrio postularon a, ellos están en ingeniería, me voy a meter en ingeniería, ya me pongo a estudiar ingeniería. Y un año más y no es lo mío, ¿no? O sea, no sé exactamente cuál es mi rol en la vida, ¿no? Estoy confundida, estoy muy confundida. Y eso es una confusión de roles. Es el gran conflicto. El adolescente busca conocer su identidad para evitar ese tipo de confusiones. Algunas otras características que se pueden visualizar en la adolescencia y vinculadas con este desarrollo psicosocial es la necesidad de afirmación personal, o sea, de sentirse seguro, seguro sobre lo que es y sobre lo que puede hacer y sus posibilidades. También es de alguna manera frecuente el enamoramiento en esta etapa, el afán de ser autónomo, la labilidad emocional, la habilidad es fragilidad, o sea, muy sensibles a lo que le puedan decir, a la crítica que le hagan, al comentario, ¿no? Como que salta inmediatamente, ¿no? Y la sobrevaloración al grupo de amigos. Es muy importante, ya hemos hablado anteriormente de la importancia del grupo de amigos, sobre todo en la adolescencia. Las siguientes etapas son llamadas adultez por el criterio de tener responsabilidades económicas, intelectuales, sociales, ¿no? En general en la sociedad. Y divide a esta adultez en tres subetapas: temprana de 20 a 40, intermedia de 40 a 65 y tardía o adulto mayor de 65 o más. Vamos a la adultez temprana. En cuanto a su desarrollo físico, si el sujeto tiene una buena salud en general, o sea, si tiene un buen estilo de vida, ¿no? Come bien, duerme bien, se ejercita, es el periodo de mayor fuerza, de mayor energía, de mayor resistencia en su vida. Sí cumple con un buen mantenimiento de su salud, ¿no? En cuanto al desarrollo cognitivo, aparece algo que se conoce con el nombre de pensamiento postformal. El pensamiento post es posterior al pensamiento formal. Acabamos de ver el pensamiento lógico formal, el pensamiento de las hipótesis, el pensamiento de las deducciones. Aquí lo que se hace o lo que se evidencia en este pensamiento postformal es la posibilidad de despojarse del absolutismo de la verdad. O sea, el sujeto deja de pensar que existe una verdad absoluta, sino empieza a aceptar otras verdades y eso le da la posibilidad de ir sintetizando conceptos. Entonces, él puede tener razón sobre X tema,
y dice que es bueno. Ella puede tener razón sobre ese tema y dice que es malo. Y entonces, total, bueno o malo, depende de la perspectiva, o sea, depende del punto de vista, depende del lugar donde se encuentra el sujeto que evalúa, depende de las circunstancias. Entonces, en el pensamiento postformal se logra sintetizar conceptos que aparentemente son antagonistas, ¿no? Bueno, el pensamiento más o menos que va por ahí, ¿no? Dice, tanto si piensas que puedes hacerlo como si piensas que no puedes hacerlo, estás en lo cierto. O sea, ¿cómo puedo estar en lo cierto si pienso A y pienso no A? ¿Qué es eso? Es una locura. Claro, ha sintetizado en un concepto más amplio todavía, ¿no? El divorcio es malo, rompe familias, destruye. Él dice que es malo. Y tú, bueno, el divorcio de mis padres fue lo mejor que me pasó porque todo el día peleaban y nosotros vivíamos asustados pensando que se podían hacer daño. Cuando se divorciaron, recién pudimos dormir tranquilos. Entonces para estos chicos el divorcio de sus padres fue bueno. Entonces, ¿pero es bueno o es malo? Depende de las circunstancias, depende del lugar donde tú te encuentres. Entonces yo digo, el divorcio puede ser bueno o malo de acuerdo a las circunstancias que lo motivó. Ya está. Los dos conceptos los englobé en uno más amplio. Eso es pensamiento postformal, la posibilidad de aceptar, de darse cuenta que no hay una verdad absoluta, sino que la verdad es relativa a las circunstancias, al contexto, etcétera. En cuanto al desarrollo psicosocial, estamos en la adultez temprana. El conflicto que encuentra Erickson es intimidad versus aislamiento. El sujeto busca intimar, acuérdense de Maslow, que decía que el sujeto busca pertenencia, a eso se refiere. Acuérdense de Sternberg, que decía que intimidad es compartir tu mundo subjetivo, pensamientos, sentimientos con alguien. Ya, eso es intimidad. Entonces, dice, en esta etapa de 20 a 40 años, adultez temprana, el sujeto busca intimar. Lo más frecuente es sí, pues, hacer una pareja, tener mi familia. Busco tener a alguien con quien poder compartir mi mundo subjetivo. Eso es intimar, porque no quiero sentirme sola. Pero ojo, no necesariamente tiene que ser una pareja, ¿no? Pudiera ser, yo digo, busco intimar con amistades, ¿no? Y entonces tengo mi persona con la que yo puedo compartir pensamientos y sentimientos, pero de repente no es mi pareja, pues, ¿no? Pero igual no me siento sola. O sea, ese aislamiento no se refiere necesariamente a un aislamiento físico, porque puede vivir con toda la familia y si no tiene esa confianza como para intimar con la pareja, entonces se siente en soledad, se siente sola, ¿no? Ese es el gran conflicto. ¿Con quién intimo? ¿Cómo intimo? ¿No? Para evitar sentirme sola, solo en el mundo. En esta etapa, en cuanto al desarrollo psicosocial, un cambio importante es la asunción, el asumir la responsabilidad de su propia vida. El sujeto ya pasa la autoridad de externa a interna. O sea, ya no es de que no, me tengo que ir porque mi papá me pega, ¿no? No, una persona de 25, 24, 27, 23 años ya no es mi papá me pega, ¿no? Es porque mañana tengo que trabajar, porque tengo que atender, mis hijos se han quedado con la vecina, o porque por mi propia responsabilidad, ¿no? Entonces el control, la autoridad ya no está fuera de mí. No es que alguien me controla, me supervisa, no, es yo me controlo, me superviso. O sea, ese es un gran cambio que se puede ver a nivel psicosocial en esta etapa de la vida, ¿no? La adultez intermedia en el desarrollo físico va a continuar el, digamos, dependiendo de alguna manera del estilo de vida que tenga el sujeto, qué come, qué actividades realiza, cuánto duerme, ¿no? Eso es para mantener su salud. Eh, Cambios saltantes en esta etapa es la menopausia y la andropausia. Menopausia, se acabaron los óvulos, ya no hay periodo de fertilidad.
ya no hay menstruación. Andropausia, no es que se acabaron, los espermatozoides siempre se van a producir hasta el último día de su vida, el hombre va a poder producir espermatozoides, pero ahora en menor cantidad y calidad. Un espermatozoide de un adulto, adultez intermedia de 40 a 65, ya no es tan móvil, tan rápido como el de un muchacho de 16, ¿no? Es mucho menos móvil y la cantidad se ha reducido un poco. A eso se le llama andropausia. En cuanto al desarrollo cognitivo, bueno, sigue trabajando teóricamente con su pensamiento lógico formal y postformal y paradójicamente, a pesar de que es el periodo en el cual, si hacemos un poquito de memoria, empieza la inteligencia fluida, empieza un poco a llegar a una meseta, ¿no? O sea, ya no es tan creativo, ya no es tan fácil adaptarse, sobre todo a mitad, a partir de los 50 años más o menos. Sin embargo, es el periodo en el cual el sujeto tiene una mejor producción intelectual, o sea, es el periodo de mayor producción intelectual y económica del individuo, ¿no? Entonces sus habilidades cognitivas llegan a su mejor esplendor. ¿Por qué? Porque se apoya en la inteligencia cristalizada. ¿Qué es la inteligencia cristalizada? Todo lo que ha estudiado, lo que ha vivido, sus experiencias, su maestría, su doctorado, todo lo que ha hecho. Todo eso le sirve ahora para resolver sus problemas y salir adelante, ¿no? En cuanto a su desarrollo psicosocial, el conflicto que vemos es generatividad versus estancamiento. El adulto intermedio, 40-65, busca ser generativo. ¿Qué es ser generativo? Significa trascender, no quedarse con todo lo que ha aprendido, con su experiencia, con su vivencia, con sus estudios, con sus aprendizajes, no, transmitirlo, legarlo a alguien. Por eso el adulto intermedio es una persona que siempre está aconsejando, que siempre quiere capacitar, que siempre quiere enseñar a los demás, que siempre se ofrece de voluntario porque quiere dejar huella en otros, no quiere irse, entre comillas, con todos sus conocimientos guardados. ¿Por qué? O sea, busca ser generativo, trascender para no estancarse. Su conflicto es el estancamiento. El estancamiento es cuando se quedó atorado acá, no compartió nada y no trascendió. ¿Ya? Entonces, ese es el conflicto que Erickson vio en el adulto intermedio. Vamos a la adultez tardía. En cuanto al desarrollo físico, empiezan a verse con mayor claridad algunas deficiencias, sobre todo a nivel sensorial, fallas en la vista, fallas en el oído, ¿no? Fallas a veces, bueno, depende también de su estilo de vida, ¿no? Pero que se ve con mayor frecuencia que hay una disminución de las capacidades físicas, camina un poco más lento. Adultez tardía, estamos hablando de 65 para adelante. Sus reflejos ya también son un poco más lentos. Por eso es que ustedes pueden ver que una persona mayor, ¿no? Ya vamos a decir mayor de 70, si quieren, o 65, ya bueno, o más, tiene reflejos más lentos. Pero abuelita, ¿por qué no pusiste las manos? Iba a poner, pero fue tan rápido que no me alcanzó tiempo. O sea, como que ya no es tan rápido en sus reflejos. Y por eso hay mayor cantidad de accidentes también, ¿no? Se hacen evidentes algunas enfermedades crónicas que ha venido teniendo el sujeto. Y bueno, entonces eso es un deterioro un poco más evidente, aunque de ninguna manera anula al sujeto, ¿no? En cuanto al desarrollo cognitivo, disminuye la memoria a corto plazo. A medida que van pasando los años, como que la memoria de corto plazo, o sea, la memoria de lo que estoy haciendo ahorita, ¿qué te estaba diciendo? ¿No? O de repente, ¿dónde dejé tal cosa? ¿No? O, ay, ¿qué almorcé? No me acuerdo, pero es que no es importante. Bueno, ya yo puedo decir mil cosas, pero ya está. Ya no tengo mi memoria de corto plazo ya no es pues de 7 más 2 más menos 2, sino que ya disminuyó un poquito más, ¿no? Eh, eso.
puede seguir utilizándose, apoyándose en su memoria en su inteligencia cristalizada, ¿no? Es muy importante la actividad que mantenga el sujeto. Si el sujeto no tiene una actividad permanente, claro, el deterioro cognitivo va a ser más rápido, ¿no? En cuanto al desarrollo psicosocial, mayores de 65 años, el gran conflicto es integridad versus desesperanza. Acá tienen fotos de sujetos, deben tener pues 80 y tantos, ¿no? 85, 88 años, 90 años, ¿no? Estamos hablando, fíjense, de edades bien avanzadas, ¿no? El conflicto es integridad versus desesperanza. ¿Qué es la integridad? El mantenerse íntegro es el mantenerse con objetivos en la vida, es mantenerse con un sentido de vida. La desesperanza es lo contrario. Ya para qué existo, para qué vivo, a quién le interesa lo que me pase, ¿no? Lo cual jala un estado de depresión consigo mismo. Hay una neuróloga que se llama Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini obtuvo un premio Nobel de neurología haciendo un trabajo sobre plasticidad neuronal a los 90 años. Y era una persona que se mantenía vigente, pues, o sea, mientras se mantenga en actividad, sus neuronas van a seguir funcionando. Entonces, en una entrevista que le hacen, le preguntan, ¿y cómo hace usted para mantenerse lúcida, para mantenerse bien, ¿no? Entonces ella dice, la piel se me arruga, eso es incontrolable, ¿no? Pero el cerebro no. Mientras yo siga en actividad, mientras yo siga trabajando, mis neuronas van a seguir trabajando. Es más, vuelo a un congreso dentro de un par de meses, ¿no? Entonces ella se mantenía en actividad. Y otra cosa importante que decía era, la jubilación está matando cerebros, ¿no? ¿Por qué? Los 65 años, que es la edad que marcan para señalar la adultez tardía, es la edad en la cual el sujeto ya generalmente se jubila, ¿no? O sea, es la edad de la jubilación. Entonces ya no hay trabajo, sus hijos de una persona de 65, 70, 75 años, bueno, ya cada uno hizo su vida, no hay hijos en la casa, sus propios padres, una persona de 70, 70 años, 75 años, bueno, sus padres generalmente ya fallecieron, no hay padres en la casa, entonces no hay padres, no hay hijos, no hay trabajo. Si yo no retomo mis planes que dejé pendiente, lo más probable es que sienta de que ¿para qué vivo, no? Y caiga en la desesperanza, caiga en una depresión. Entonces, ese es el gran conflicto que se da en este periodo de vida. Si tienen abuelitos, bisabuelos, ayúdenlos a rescatar lo que habían sido sus objetivos de vida y que dejaron pendientes, casi olvidados, y que de repente ya se olvidaron cuando empezaron a formar una familia, cuando empezaron a tener hijos, ¿no? ¿Qué cosas dejaron pendiente y dijeron, bueno, ya esto lo dejamos, ya después lo vemos, ¿no? ¿Qué querían? ¿Qué objetivos tenían? Porque lo contrario es la desesperanza, pues. Y una persona que está deprimida no trabaja intelectualmente su cerebro y empieza a deprimirse y empieza a ver todo el deterioro intelectual subsiguiente, ¿no? Esta es la clave de respuestas. Revisan, primero desarrollan la práctica, después la revisan con la clave de respuestas, ¿no? Ya saben, hagan sus esquemas, hagan sus resúmenes, resuelvan la práctica y después chequean cuáles son los puntos que ya los tienen listos y cuáles son los que todavía les falta trabajar. Bien, tienen todavía el departamento psicopedagógico al cual pueden acudir si necesitan trabajar algún tema para mejorar su rendimiento. Y eso sería todo de mi parte. Gracias por estar allí y felicitaciones también por continuar en el trabajo formativo real y verdadero. Bien, de mi parte es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Chao.